Hola, muy buenas a todos y a todas. Esto no es un tutorial. Creo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es suficientemente importante. Llevo todo el día analizando y contrastando la información, con amigos y compañeros tanto del resto de Europa como de otro lado del charco. Al final hemos llegado a una serie de conclusiones, y quisiera compartir con vosotros, y por esto he hecho un breve resumen de las cosas más importantes que más o menos creemos que pueden llegar a ocurrir. Parece que el acto de toma de posesión del 45 presidente de los Estados Unidos de América no va a ser uno más, ya que el señor Trump está dispuesto a romper y cambiar las normas del juego económico y financiero en el planeta, tal como las conocíamos hasta ahora. Por tanto, de lo único que estamos seguros es que vienen nuevos tiempos, en principio de mucha incertidumbre. Un índice de las cosas más importantes que en este breve resumen o análisis vamos a intentar buscar. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Hace solo unos meses todo el mundo, hasta los mismos republicanos, estaban completamente seguros de que Trump no iba a ganar las elecciones. Hace solo un mes, todo el mundo, hasta los republicanos, estaban convencidos que ninguno de los nombres que se barajaban iban a entrar en el gobierno. Ayer mismo por la mañana, todos estaban convencidos que su lenguaje y sus mensajes formaban parte de su campaña de marketing, y que en su discurso, como en sus primeros actos como presidente, sería comedido e institucional. ¿Dónde estamos? Trump es presidente. No solo los primeros nombres que se barajaban, sino que ha colocado en cada uno de sus ministerios a las personas más radicales y antisistema que nadie podía ni siquiera imaginar. No solo su discurso y sus primeros decretos firmados no fueron institucionales, sino que generaron alarmas mucho más allá de lo que nadie esperaba. Aparte de lo anecdótico de proclamar el día de su toma de posesión como el Día Nacional del Patriotismo, y la habilitación para que el exgeneral Mattis, apodado Perro Loco, sea el nuevo secretario de Defensa, las primeras órdenes que dio fueron renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o bien dar por terminado dicho acuerdo, si México y Canadá se niegan a modificarlo para otorgar mayores beneficios a la clase trabajadora estadounidense. Abandonar sin ningún tipo de negociación el Acuerdo Transpacífico, fuertemente promovido por Estados Unidos, y es un tratado que involucra también a otros 11 países: Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, México, Perú y Chile. Las declaraciones que hizo en el momento de la firma sobre la paralización del Obamacare las matizó, diciendo que implantaría una sanidad universal y accesible, dejando hasta los republicanos completamente descolocados. Como no matiza claramente estas afirmaciones este fin de semana, la caída en bolsa de todas las aseguradoras médicas en Estados Unidos este lunes puede ser histórica. Este es el nuevo estilo de Trump. Análisis económico de la nueva era USA. La política económica propuesta por Donald Trump con su mensaje de América primero. Antes que nada, hay que conocer los datos. Población de Estados Unidos, 321 millones de personas. Tasa de desempleo, 4,7%. Peticiones de desempleo continuadas, 2.046.000. Peticiones semanales de desempleo, este último mes, 234.000. Para haceros una idea clara, es como si en España, con una población de 47,7 millones de personas, si la tasa de desempleo fuera solo del 4,7% de la fuerza trabajadora, o sea, sin niños, ni estudiantes, ni personas jubiladas, los datos que tendríamos serían más o menos estos: unos 700.000 parados en todo el país. Y aquí habría que incluir todos los que buscan primer empleo. Unas 300.000 peticiones de desempleo continuadas y unas 34.700 peticiones de desempleo semanal.
O sea, estaríamos hablando de una situación de pleno empleo y sin economía sumergida. Delante de esta situación de prácticamente pleno empleo, la nueva política económica del señor Trump básicamente propone incremento espectacular de políticas keynesianas, con grandes inversiones en obra civil. Posiblemente haya sido el gran error de Obama, no haber empezado a realizarlas en este segundo mandato, porque realmente a largo plazo son necesarias. Reubicación de las grandes fábricas productivas de nuevo en suelo americano, con la amenaza de salir de todos los tratados de libre comercio que precisamente habían promovido los americanos, y de la aplicación de aranceles muy altos a cualquier producto fabricado fuera de USA. Vamos por partes. El otro dato a tener muy en cuenta en la economía de un país es la inflación. El último dato de Estados Unidos es IPC anual 1,7%, IPC sin alimentación y energía un 2,1%. Esto es lo que motivó la subida de tasas de interés de la Fed el pasado 14 de diciembre. Porque lo que hemos aprendido en las últimas décadas es que para un crecimiento mantenido, la inflación tiene que estar controlada, en torno al 2%, ya que si se dispara, los precios crecen muy deprisa, provocándose las famosas burbujas y posteriores crisis o grandes crisis. Ya tenemos el escenario. Situación de casi pleno empleo, inflación en rango de crecimiento mantenido, pero ya en umbral superior, con una planificación de varias subidas de interés durante el año 2017 para enfriar la economía, para que la inflación, o sea, la subida de precios de bienes, activos y servicios, no se dispare. Y en este escenario aparece el presidente Trump con su nueva política económica. Si empieza a incrementar solo un 10% de lo que ha prometido las políticas keynesianas con importante incremento de la obra civil, pensad que hasta ahora va al 120% de sus promesas, va a generar un gran número de puestos de trabajo que el mercado no puede suministrar. Recordad los números del empleo. Además de un gran desplazamiento de mano de obra, con lo que de entrada va a provocar un incremento salarial muy alto y en muy poco tiempo en el sector de la construcción, con el encarecimiento en cadena de todos los bienes, servicios y activos. En España esta situación se vivió del 2003 al 2007. Resultado, la inflación se disparará. En cuanto al abandono o renegociación de los tratados de libre comercio, con el fin de conseguir la reubicación de las grandes plantas productoras de bienes de nuevo en suelo americano, esto es muchísimo más complicado. Vamos a verlo punto por punto. Primero, los costes de producción de estas plantas de fabricación, de empresas americanas o extranjeras pero que venden en Estados Unidos, en territorio fuera de los Estados Unidos, o sea, que están produciendo en China, México, Corea, etc., son muchísimo más bajos que la producción que se hace en el propio territorio americano. A título de ejemplo, los costes de producción de las empresas del sector del automóvil en México son de $8,15 la hora, mientras que en territorio americano son de $45,87 la hora. Por tanto, si las empresas se tienen que reubicar de nuevo en suelo americano, van a precisar de muchos puestos de trabajo que no existen. Además, con unos costes salariales muchísimo más grandes que los actuales. Solo les va a quedar una solución: robotizar completamente los procesos de producción, con un importante coste económico-financiero a nivel de inversiones. Esto va a traer bastantes consecuencias. Primero, estas empresas, antes de realizar estas grandes inversiones, van a exigir al gobierno o una larga moratoria o la práctica prohibición de venta en su territorio de bienes producidos en el exterior. Encarecimiento de todos los bienes por las altísimas inversiones a realizar. La destrucción de empleo duradero. Al robotizar los procesos, las próximas generaciones van a disponer de muchísimos menos puestos de trabajo. Al perjudicar a otros países vecinos o no, económicamente, se va a conseguir precisamente el efecto contrario a lo buscado con los tratados de libre comercio,
que era la posibilidad de generar riqueza en nuevos mercados, para así poder vender sus productos y que sus empresas pudieran ir creciendo. Ahora, con la eliminación de nuevas inversiones y la pérdida de puestos de trabajo, estos mercados van a minorar sus compras de productos americanos, con lo que las empresas americanas no tan solo no van a crecer en el medio plazo, sino que muy probablemente van a menguar mucho sus ventas. Además, al establecer moratorias comerciales o altos aranceles, va a tener respuesta política por parte de los países afectados, con lo que el futuro a medio y largo plazo de las grandes empresas americanas podría verse muy afectado. Obviamente, este proceso va a generar una altísima inflación de manera inmediata. En cuanto a política fiscal, su propuesta es muy clara: bajada de impuestos a los ricos de un 20%. Esto no va a generar consumo, sino que generará más ahorro para estos ricos, para poder hacer más inversión y obtener más beneficios. Y una bajada del 5% para todos los demás. Esto sí que va a generar mucho más consumo. Por lo tanto, otra vez resultado, mucha más inflación inmediata. El resultado de la aplicación de estas políticas, aparte de incertidumbres, lo que va a provocar es un sobrecalentamiento estructural de la economía como no se ha visto nunca en ningún país, con una inflación creciente y difícilmente controlable, por mucho que la Fed suba la tasa de interés para desmotivar el consumo e intentar enfriarla. Es muy probable que en el corto plazo, a nivel doméstico, se tenga una sensación de éxito y crecimiento desproporcionado, rayando la euforia, en todos los niveles: sueldos más altos, obra civil nueva, nuevas carreteras, nuevas autopistas, etc. Los bancos haciendo el agosto con créditos al consumo y una sensación de vitalidad, crecimiento y euforia. Es más, para las empresas familiares americanas, es una manera de llamarlas porque una empresa familiar puede llegar a tener hasta 10.000 empleados, y para muchas empresas medianas o grandes que tienen su negocio al 100% en territorio americano, incluso pueden ser unos años de gran crecimiento. Sin embargo, las grandes empresas del mercado globalizado entiendo que van a pasarlo realmente mal. Los próximos años puede que sean una fiesta, pero como todas las fiestas tendrán que pagarla. Y a nosotros inversores, ¿cómo nos afectará? Hemos podido analizar que toda la nueva política económica de la administración Trump generará un crecimiento de la inflación y, por muy cautos que queramos ser, creo que será muy importante. Por tanto, como la única manera de compensar la fuerza al alza de la inflación que conocemos hasta ahora es subiendo los tipos de interés, es esperable que los tipos de interés en USA suban y mucho, y a mí no me extrañaría ver la tasa por encima del 4,5% en el segundo semestre de este mismo año 2017. Si esto ocurriera, veamos en cuánto están las tasas de interés en los principales centros de negocios mundiales. En Suiza la tasa de interés es negativa, está en un 0,75%. O sea, tienes que pagar tú para que ellos guarden tu dinero. Japón, que lleva más de 20 años en una situación de recesión, está en un menos 0,10%. Europa en un 0%. USA en estos momentos ya está en un 0,75%, después de la última subida de diciembre. Gran Bretaña lleva años en el 0,25% y Canadá está en un 0,50%. Con este panorama, si además USA sube rápidamente la tasa de interés, sin ninguna duda atraerá a los grandes capitales. Primero, porque ya es la que más remunera al capital. Y segundo y más importante, porque con esta nueva situación es la que tiene unas previsiones a corto plazo de más crecimiento del tipo de interés, y recordar que la subida de tipos fortalece siempre su moneda, o sea que tenemos importantes beneficios por partida doble. Más remuneración en cualquier producto USA, bonos, letras del tesoro, y más fortaleza de su divisa versus las otras, con lo cual, al cambiarlas de nuevo dentro de un tiempo, conseguiríamos un beneficio adicional importante o muy importante. Esta es la situación que se nos está planteando en estos momentos. Además,
Si esto pasa, obligaría al resto de economías mundiales a practicar tapering y reducir rápida y drásticamente sus programas de QE y subir tipos para parar la sangría de capitales. Sin embargo, implementar estas políticas financieras conllevaría que muchos países, primero sin duda alguna los de Sudamérica y la región asiática, más afectados por la situación del dólar, y posteriormente en Europa, todos los países del sur de Europa, se verían completamente incapacitados para hacer frente a los intereses de la deuda pública y obviamente a la reducción y al pago de las mismas. El panorama financiero a medio plazo, los próximos 2 a 4 años, no es nada alentador. ¿Y en el corto plazo qué? El principal problema hasta el momento es que el ya presidente Trump va 4 pasos por delante de todo el mundo. Cuando políticos, analistas e inversores piensan y dicen que no puede ser, que esto no puede pasar, es cuestión de semanas, días u horas para que pase, y además normalmente aún más exagerado. Por lo que la prudencia y la paciencia, que normalmente siempre son muy buenos consejeros, en este caso parece que no funcionan como deberían. Las perspectivas a muy corto plazo, dada la incredulidad de lo que está pasando, son de una muy clara y gran incertidumbre. Parece que a corto plazo, una vez asumida la realidad, el dólar americano se va a fortalecer de una forma importante y que los índices americanos, el Dow y el Nasdaq, que son los que tienen las compañías más grandes y que más dependen del mercado global, pueden sufrir importantes pérdidas. El S&P 500, al tener más empresas domésticas, podría ser que aguantara mejor la situación. Con un dólar muy fuerte y unos altos costos de producción, las compañías americanas tendrán serias dificultades a corto y medio plazo para poder vender en un mundo globalizado. Con todas las divisas minoradas, nadie les va a poder comprar. La idea de la administración Trump es encerrar USA para los americanos y su propio sistema de sociedad. Lo del muro con México da una visión muy clara de su idea, al menos en una primera fase. En cuanto a Europa, si el dólar se fortalece, el euro se debilita. Sin embargo, todo y que la debilitación del euro debería de facilitar el crecimiento de las compañías europeas, la fuerte vinculación de Europa con Estados Unidos, casi el 50% de las inversiones extranjeras de Estados Unidos son europeas, y estos son varios billones de euros, creo que al menos los primeros meses vamos a movernos con grandes vaivenes, a ritmo de noticias y de rumores. Ahora se entiende mucho mejor la apuesta de Gran Bretaña de optar por un Brexit duro. Se ve en estos momentos con una posición de fuerza superior a Europa. Resumiendo, gran fortaleza del dólar, debilitamiento del resto de divisas a nivel mundial. Y en cuanto a los índices, es muy posible que se abra una época de gran incertidumbre, esperando asimilar la nueva situación, con movimientos bruscos en ambas direcciones, dependiendo de noticias y de los rumores. Entramos en una nueva época, territorio completamente desconocido. Dependiendo de la ponderación de los índices USA, el resultado puede ser muy dispar. En cuanto a los índices europeos, estamos exactamente igual, dependiendo de la ponderación de cada índice y del mercado finalista o la importancia de las ventas en Estados Unidos o de los países USA dependientes, como la mayoría de Sudamérica, de cada compañía europea, el índice se verá más o menos afectado. Reflexiones. Creo que entramos en un tiempo nuevo, lleno de incertidumbres, precisamente porque es nuevo y desconocido. La política de la administración Trump de América Primero va a romper con toda seguridad el equilibrio actual del planeta. Si será para bien o para mal, tan solo la historia podrá decirlo. En principio, parece que a corto plazo puede ser bueno para América y muy malo para el resto del mundo. Sin embargo, se supone que el resto del mundo debería moverse, y en un plazo de unos 2 años, si USA persiste en estar encerrada en sí misma, como una sociedad aparte del planeta, el resto de países deberían de moverse. Si han aprendido la lección,
El resto de países que conforman el planeta deberían hacer un gran esfuerzo y ponerse de acuerdo. Europa, China, Japón, Australia, Canadá, Rusia, India y el resto deberían de unirse para tener un mercado único. Diversos analistas con los que he podido contactar hoy, tanto de Europa como de Estados Unidos, entienden que la situación es crítica, que posiblemente en los próximos 2 años USA se convierta en el sueño americano, pero que después habrá que pagar la fiesta. Y la situación se parece bastante, salvando las distancias, a los años anteriores del crack del 29, en que el proteccionismo llegó a unos niveles parecidos a los que ahora se plantean. Solo como anécdota, la frase más comentada en círculos financieros y no financieros en USA desde ayer es que Dios nos coja confesados. Entiendo que la mejor opción como inversor es proteger el capital. Inicialmente, una buena opción muy prudente conservadora sería poner la mitad del capital en dólares, inicialmente en bonos o letras del Tesoro de Estados Unidos, y la otra mitad en euros, en liquidez, para tener rápida disponibilidad cuando se precise. En cuanto al intradía, personalmente pienso que cualquier protección es poca. Reducir de forma importante el capital de la cuenta del broker, intradía, y si fuera posible, reducir al máximo el apalancamiento. Se supone que esto no empezará el mismo lunes 23 de enero. Sin embargo, no habrá forma de tener controladas las noticias que van a mover el mercado. Creo que ni monitorizando Bloomberg ni todos los medios USA se podría conseguir. Si a alguien le parece alarmista o exageradamente pesimista esta visión del futuro inmediato, os aseguro que no lo es. Después de todas las conversaciones que he tenido hoy con personas que llevan muchos años en el mercado y muchas de ellas que disponen de mejor información que yo, ya que viven en Estados Unidos, mi visión final, que es la que os transmito en este análisis, sigue siendo de que no puede ser tan fuerte. Y sencillamente he analizado lo que sí que ya conocemos de las políticas que va a aplicar, así como las repercusiones que éstas tendrán. Sun Tzu dijo: ataca al enemigo cuando no esté preparado y aparece cuando no te espera. Estas son las claves de la victoria para el estratega. Pues esto es lo que parece estar haciendo Trump. Desde el primer día, recordad cómo empezábamos este análisis, solo horas antes de un evento, nadie cree que pueda pasar y aún no hemos reaccionado de lo último que ha hecho, cuando ya nos sorprende con algo nuevo y más importante. Y que cambia más si cabe las reglas del juego. Más que nunca, muy buena suerte.